40 minutos pasan de las 9 de la noche de este viernes que culmina una semana de euforias, emociones y muchas alegrías, así que vamos a seguir en este tono de festejo. Les damos la bienvenida y les agradecemos por estar a las Bichis. Hoy vino Mariana Diácono junto a Keren. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De fiesta todavía, creo, sin poder bajar de la emoción. Con emoción. No sé ustedes cómo estarán. Con Bien, mucho frío, pero con emoción. No importa el frío. Una cosa no quita la otra. Y anunciábamos, antes de irnos a la tanda, que una de las grandes ausentes, hubieron un par de ausentes en el debate por el aborto, pero una de las cuestiones que tal vez menos se escuchó, por no decir que prácticamente no se escuchó, no se habló o no se hizo como alusión de alguna manera, es a las mujeres o personas con cuerpo gestante con VIH que abortan. Como si prácticamente no existieran. Sí, VIH fue nombrado en el debate que escuché 21 horas. Una vez. Y no fue VIH, sino SIDA. No me acuerdo ahora qué diputada, pero yo dije, apareció, pero apareció para la misma negativísimamente. Mierda. Sí, entonces apareció. Y sí me pareció como importante el lugar que al final el aborto le dio a la ESI, ¿no? Porque ahora todos los conservas se acordaron de que existía ESI. También me llamó mucho la atención que todos, o sea, en un 90% soy la especialista porque escuché las 21 horas completas de debate. Hablaban de educación. Muy pocos lograban decir educación sexual integral. Exacto. Decían más educación, no sé qué, como chicos, ¿sabés que tenemos una ley de educación sexual integral hace muchos años que ustedes eran, o sus partidos, o sus bloques, o la mierda que sea, los que no o estaban a favor, los que estaban poniendo palos en el camino? Entonces me pareció también como esta cuestión de no solo estábamos discutiendo aborto, sino que sí renació y apareció ante la marea verde como acá estoy. Y de repente para las personas más conservadoras que incluso votaron en contra de la legalización del aborto, de repente la ESI era como el recurso que había que implementar. No votemos aborto, pero vayamos con educación, porque como las si personas ahora necesitan más educación. Una educación escondida, o sea, conservadores en los cuales a sus hijos yo les doy educación sexual porque sus hijos tienen miedo de preguntarle a sus propios padres, me gritan como, ¿por qué le decís condón a mi hijo? ¿Por qué le enseñas esto? Y yo, señora, su hijo tiene 18 años, necesita saber esto ya. Pensé que ibas a estar hablando de De niños más pequeños. No. Mi hijo tiene 25 años. Sí, en cuanto a VIH también, nada, pensando la semana esta antes, tipo la vigilia antes del día, y hablando con mi mamá, ¿no? Mi mamá también abortó, que de hecho hizo un video que subí a Facebook con la viejita de 81 años que le digo mi Raulito porque tiene el mismo corte de la Raulito, el color de la Raulito. Decía, como mi mamá abortó, mi hermana abortó en su primera relación sexual, se tuvo que ir a abortar porque tenía 15 y claramente ella no quería ser madre a los 15, y por suerte mi mamá tenía un ahorro para ir a hacerla abortar con su ginecólogo de toda la vida. Y mi hermana quedó embarazada la segunda también, su primera relación sexual. Después quedó embarazada otra vez y tuvo otro aborto también porque no había consenso con esa pareja que tenía de tenerlo. Y yo no quedé embarazada, pero tuve VIH. Y siempre en mi narrativa personal era como esto de, bueno, ok, no quedé embarazada, pero tuve VIH. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera quedado embarazada? Ahora tendría un pibito, una pibita, un pibite de 15 años. Sería mejor, peor, como pensando esa cuestión de también en el debate se escuchaba esto de todas las mujeres que abortaron siguen pensando que hay 2 niños que ya no tienen ahora, como, ay no, yo lo hacía como pensando, ¿qué hubiera pasado si ahora tuviera un niño de 15 años? Como, ¿hubiera hecho todas las cosas que hice en mi vida? Claramente estoy casi segura que no. Entonces digo, si tuviera que elegir, es una cosa muy morbosa, ¿no? Como, bueno, elegir entre un pibito y un VIH. Pero yo igual seguiría eligiendo el VIH si tuviera que elegir, claramente, porque digo, hice cosas en la vida que yo sé que ahora estaría, no sé, trabajando en un juzgado como trabajadora social, no sé, con adopción, que era como mi camino a trabajar. Y no pasó eso, entonces digo, vengo de una familia abortera, porque nadie se quedó afuera, y mi papá también, que de hecho lo molestaba. Mi papá ya no está mucho en órbita, que tiene 86, pero le decía, como se aprobó la ley, les voy a gritar a la mañana en la cama, le decía, ¿y vos también sos abortero? Y mi papá como no entendía qué le estaba hablando, pero porque también hacía
unas semanas había discutido que si yo había nacido era porque él quiso, porque todas me querían abortar en mi casa, y que él frenó eso, pero la historia era al revés. Él quería que mi mamá abortara y las mujeres en casa se pusieron duras y yo nací. Entonces hay como una historia en todas las familias, creo yo, las que lo cuentan y las que no, con aborto. Y en el caso de las mujeres con VIH decía, como no se escuchó en el debate esto que hablábamos recién de VIH y aborto, claramente yo escuché solo una diputada que nombró VIH y no fue VIH, fue SIDA. Y pensar que las mujeres con VIH también tenemos embarazos no deseados, porque no es que el VIH te obliga a usar el preservativo siempre, a veces no logramos negociarlo, a veces decidimos no usarlo y también abortamos. Cuando no querés tener, no querés ser madre, lo que sea, también tenés la misma decisión. Entonces a veces queda como islas, VIH, aborto. Y somos un poco más perjudicadas teniendo VIH. O sea, yo nací con VIH, ya tengo 22 años y algún día seré madre. Pero si soy madre ahora y no tengo mi CD4 bien, y mi carga viral baja, yo no quiero tener un niño que sé que se va a infectar con el virus. Entonces, yo voy a abortar. Y esa es una de las opciones para mí, para cuál abortar, porque es mi decisión que mi niño no tenga VIH. Sería ideal, ¿no? Que esto, ya que no se tomó en el debate en diputados, pueda darse ahora en senadores. Tal vez tengamos esa suerte, sí, ¿no? Tenemos senadores, tenemos nuestra ley de SIDA que acaba de entrar, donde ICW, la Comunidad Argentina de Mujeres con VIH, va a estar ahí haciendo incidencia política, cabildeo, lobby, todo lo que venga para que entre la ley con perspectiva de género, y donde pueda estar esto claro, la diferencia de la necesidad de las mujeres con VIH, porque sí, nos queda una segunda instancia que es senadores, nos queda la otra instancia que sea la aplicación, pero después tenemos la ley de VIH, que desde el Frente Nacional de la Salud de las Personas con VIH estamos trabajando para que tener una nueva ley de VIH, porque la nuestra es noventosa menemista, que igual hay que estar atentos porque si saldría una que no nos favorezca es mejor quedarse con la menemista, Claro, exacto, que salga otra que deje Más varios derechos retrógrada. afuera. Leía de Lucas Gutiérrez hace unos días, no, en realidad en medio del debate, que decía, si así están debatiendo el aborto no quiero ni saber las cosas que dirán cuando estén debatiendo la ley de VIH, porque se han dicho cosas terribles, se han pasado. Comparar personas Sí, con... se han comparado el aborto Sí, con claro. VIH, comparado el aborto con perros. Y algo que tampoco se habla, si bien está el asunto de la educación sexual integral, que aparece y no de todo, como decías recién, porque se nombra la necesidad de tener una educación sexual y no se habla de que ya existe la ley y que lo que hace falta es una aplicación en todas las áreas y en todas las escuelas y colegios. No se habla de que la posibilidad de mujeres y personas con capacidad gestante que tengan VIH decidan y tengan el deseo de abortar. Y otra cosa que hablábamos, creo que la vez pasada que nos habíamos cruzado, es que ¿por qué no se habla de que al mismo tiempo de que la persona desea abortar, también tiene que hacerse exámenes o pensar qué ocurre en eso? Porque hubo una relación sexual sin protección. Exacto, O que con es lo una que hablamos protección que siempre, falló. sí, exacto, es lo que hablábamos siempre con las compañeras que hacen, y los compañeros que hacen el acompañamiento con aborto y todo, como, bueno, si llegamos a esta instancia, tenemos que llegar a la instancia que sea un test de VIH, porque si no se lo hizo el test de VIH y está teniendo una relación sexual sin uso de preservativo, puede haber alguna, además de sífilis, ¿no? Y todas las demás infecciones de transmisión sexual. Pero digo, VIH tiene otras complejidades, entonces, ¿por qué no hacer como un acompañamiento más completo? Entonces, sí hay que llegar a intercruzar los temas, no puede ser que sigamos como desde los movimientos, tanto como de las mujeres feministas que trabajamos agendas específicas, trabajar en islas, como no se puede desconectar violencia, VIH, aborto, violencia, aborto de VIH, tiene que estar todo articulado todo el tiempo. Es que quizás también tenga que ver con algo que retomábamos de Cerruti, que decía en su intervención, que tiene que ver con desdramatizar un poco y hablar del deseo y hablarle a una persona y decirle, che, ¿por qué no te hiciste o por qué no te haces un test de VIH? Parece como una acusación siempre. Sí. La sensación es de que estás apuntando a alguien Incluso contra la desde pared. los profesionales. Sí. Que, o sea, de hecho, me ha
pasado, de experiencias personales, de ir a pedirlo, pero vos te cuidás, tenés más allá de, bueno, esto de preguntarte si sos o no heterosexual, de obviar esa pregunta. Muchas parejas sexuales. Pero ¿para qué te lo querés hacer? Siempre está esa pregunta en donde se da por sentado cosas que no son. Claro, que en vez de hacer una contrapregunta para decirte que decidas que sí, convencerte de hacértela, no te hacen la contra para que digas, bueno, no, mejor ahora no. No, en realidad un test de VIH te lo tendría que hacer, no sé, desde una ginecólogo, hasta un médico, no sé, urólogo, cualquier médico, porque si todo el tiempo estuvieran haciéndose test de VIH, los diagnósticos serían tempranos, las personas no llegarían a un diagnóstico con otras enfermedades y en un estado de salud más deteriorado. Y no se trata de diagnósticos acusatorios, sacarle esa carga. Nadie se angustiaría si te dicen, te hago un diagnóstico para saber si sos alérgico al polen. Claro, ¿Por qué nos parece acusatorio pensar en hacerse testeos de VIH? Exacto, y tampoco acusar a las personas de no, se embarazó porque no se cuidó, como hablaban las personas a favor de las dos vidas, de, si, ¿cómo era que decían lo de que apretate, si podés, ajustarte? Cerrar las piernas. No, cerrar las piernas, sacate el pañuelo, ajustate el forro. Hablemos de qué es ajustarse el forro. Después de eso, una persona que... Como si la leche se escapara. Claro. Hola, estás un nudito. No comprendo, me aclaran eso. Pero después de eso, el tema de que se embarazó o se contagió VIH porque no usó preservativo, como esa discusión, o porque estaba borracha, o porque es fácil, un montón de prejuicios y acusaciones que se hacen sobre las personas que terminan estigmatizando a la persona que tiene VIH, a la persona que va a abortar, cuando no se piensa en instancias que los métodos anticonceptivos no son mágicos y los métodos que impiden las enfermedades de transmisión sexual tienen un porcentaje en los que fallan también. Y quería agregar algo, porque esos prejuicios y esas acusaciones siempre se hacen sobre los cuerpos gestantes, nunca sobre la otra parte. Exacto, ni hablar de la persona que no se supo poner el preservativo, o si se pone el preservativo no se le para, y una infinidad de cosas, ¿no? Se dio mucho el debate también en las redes de esta cuestión de las personas con VIH, de si están hablando así de las personas que abortan, entonces ¿qué estarán hablando cuando toque lo que dijo Lucas exactamente, del VIH? Porque va a ser lo mismo, exacto. Como bueno, nosotros no tenemos la culpa que fuiste a tener sexo sin preservativo, ahora tenés VIH. ¿Por qué te tenemos que pagar la medicación yo, Olmedo? O sea, ¿por qué ahora el Estado tiene que gastar plata para comprar medicación? Bueno, que ya está, que está ley, por eso digo, ojo con nuestra ley que asegura la medicación, si no vayamos para atrás, sino para adelante. Entonces, entender esto, se habló muy pocas veces en el debate también, ¿cuántas veces escucharon placer? Digo, de todos los diputados y diputadas que había, placer, deseo, educación sexual integral completo. ¿Cuántas veces escuché? Deseo, yo creo que una vez lo escuché. Creo que una más, creo lo dijo. Sí. Si lo tomamos con humor, si nos reímos, si estamos con compañeras y en la calle, los discursos retrógrados que se vengan cuando sea tratada la ley, tal vez sean divertidos y si sale para bien también. ¿Tienen fecha estimativa de tratamiento? No. Bueno, llegará en algún momento mientras se definen todas las leyes que se tienen que definir. Tenemos reforma laboral, el aborto en el Senado. Sí. Quedan varias cosas. Podemos hacer pañuelazos rojos. Sí, sería bueno. No, Sí, no sería pega, muy bueno. no hay que hacer toda la movida de la campaña. Siempre marcan el rumbo cuando nos va tan bien y nos da tantas energías, ¿no? Estas campañas, entonces habrá que seguir algún rumbo, o como también las compañeras trabajadoras sexuales muchas veces con los debates nos marcan rumbo, que de hecho hoy está la fiesta de las trabajadoras sexuales, no se olviden para ir. No me acuerdo la dirección. Sí, hace poco fue el Día de la Trabajadora Sexual. Ajá, el 2 de Fue el 2 de junio. junio. Sí. Exactamente. Entonces nada, habrá que pensar en estrategias de estas de que tenemos base en cuanto a la instalación del Ni Una Menos con violencia, feminicidios, tanto como todas las del movimiento feminista, que yo creo que absolutamente todas son positivas y para adelante. De qué pasa con VIH, que a veces cuesta tanto que pegue más, o que si convocas a algo son 50 gatos pelados. Como... Eso también, el apoyo del movimiento en general, ¿no? Sí. Aparte, digamos, como si fuese algo que no pudiese suceder tanto como podría suceder un embarazo. De hecho, hasta te pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Sí.
Entonces todas podemos tener VIH, como todas y todes podemos quedar embarazadas. Claro, y cuando haces las cruces de datos también, como cuántas personas mueren por VIH en el país por año, cuántas no llegan a la medicación, cuántas quedan internadas, cuánto tiempo, como todos esos datos están en VIH y no tienen el mismo impacto. No voy a entrar tipo estos diputados que entraban con el Chagas y no sé qué, y no sé qué. O el valor de la garrafa. Pero es que ¿Por qué no vamos a pero es trabajar que no VIH? tienen el mismo impacto porque dice el VIH, nosotros fue nuestro castigo por no protegernos, así como el embarazo fue nuestro castigo por no protegernos. Claro, siempre Sí. es la culpa. Sin pensar en que hay una violación o hay personas que nacimos con VIH. Algo que nosotros no escogimos ni pedimos. O hay personas que decidieron ver la suerte que les tocaba, ¿no? No nos olvidemos del bareback. Exactamente. Entonces, para mí siempre hay que hablar de las tres, que también era mucho lo del debate, los extremos. La situación de violación, la no sé qué, la de salud, cuando El la madre... aborto No, por claro, mortalidad. sí. Entonces, también hablemos, porque si no, es como si vamos a los extremos para ganar los debates, para mí no es estratégico, porque siempre va a quedar afuera placer. Es la clave que entre. El derecho al placer. Sí. Porque el derecho al placer es el derecho al goce, al disfrute, el disfrute que tuvimos en las calles, que tenemos de encontrarnos, Y a la autonomía. de celebrarnos. Vamos por más intersecciones, por más interseccionalidades, por cruzarnos en las luchas y por hacer de esto un todo completo, una red que nos termine derrumbando todo lo que tengamos en pie. Gracias, chicas, por haberse venido hoy. Gracias a ustedes. Sí, Ya nos gracias estaremos a todos. encontrando con las bichis nuevamente. Veremos qué debate nos está atravesando en ese momento. Vamos a escuchar un poco de música. La Pez en bicicleta.